son semanas y días claves para la masa migrante que está afincada en el país. Hablamos de, sobre todo, los ciudadanos venezolanos que viven ya hace muchos años en nuestro país, hace por lo menos el inicio de esta ola migratoria en el 2018, y se empiezan a vencer algunos plazos, Fátima. Hemos tenido, por ejemplo, este sábado, 28 de octubre, el vencimiento de lo que fue el plazo, el periodo de amnistía. Estas eran las colas el fin de semana en migraciones. Los migrantes que estaban con multas, recuerda que el Estado peruano le cobra, le pasa la factura al inmigrante que está sin papeles regularizados, casi 50 soles al día, por día excedido, por día de situación irregular. Multas millonarias, Fátima, que se acumulaban en las cuentas de los inmigrantes. Bueno, una ley que dio el Congreso peruano permitía hasta este sábado acogerte a una amnistía, así como las amnistías, digamos, tributarias en las municipalidades. Bueno, los migrantes tuvieron la posibilidad hasta el sábado de presentar esta amnistía para ya no tener que pagar los miles de soles que muchos acumulaban por estar de manera irregular en nuestro país. Uno podría suponer que la mayoría de personas que por supuesto van a hacer estas colas, hacen el esfuerzo que puede implicar para toda persona en esta condición que viene a buscarse ganar algunos frijoles para poder incluso mandar a su familia allá, quiere hacer las cosas correctamente. Lo que sigue siendo preocupante es el otro lado de la moneda, que son aquellos que se encuentran en condición ilegal y que no pretenden de ninguna manera regular su situación y que se encuentran también, por otro lado, delinquiendo. Sobre ellos no parece haber de pronto una medida de control eficaz, Santiago. Se habla mucho de los que están intentando y se los expulsará, se ha dicho todo esto en varios discursos, pero realmente sobre los que son una amenaza, que son probablemente mucho menos de la gran mayoría, pues de ellos todavía no hay solución. Sí, y mira, para entender esa situación, las cifras nos ayudan un poco. Este plazo para acogerte a la amnistía, estamos hablando de inmigrantes, el 90% de los que hicieron el trámite, venezolanos. Entonces se entiende que cuando se habla de la masa migrante, se habla en una mayoría de ciudadanos venezolanos. 180.000 hicieron el trámite para la amnistía, para evitar pagar las multas, para que se condonen estas multas que ya registraban, informa la Superintendencia de Migraciones. De esos 180.000, 53% varones, 47% mujeres. Algunos hacen el trámite de la amnistía a título personal, algunos llegan en familia también a buscar eliminar estas deudas. Esto se cerró el sábado. A partir de ayer domingo, el inmigrante que esté en situación irregular en nuestro país va acumulando 49.50 soles por día estando de manera irregular. Eso se les dio un plazo de 6 meses. A partir, si no se acogieron hasta el sábado, a partir del domingo se empiezan a computar estas multas diarias. Pero ¿qué es lo importante? El plazo que está próximo a vencerse el 10 de noviembre. Recordamos que el gobierno de Dina Boluarte, en esta idea de buscar un poco controlar la situación compleja que supone la migración, da una ley para que a partir del 10 de mayo hasta el 10 de noviembre se puedan tramitar y regularizar estos permisos temporales de permanencia, el famoso PTP, ¿no? Que tiene una nueva metodología, que tiene una nueva forma, digamos, de inscripción, de tramitar, y este plazo es el que va a llevar, según el ministro del Interior, a las famosas expulsiones de inmigrantes que no hayan tramitado el PTP hasta el 10 de noviembre. A contrarreloj están los inmigrantes para poder regularizar su situación y no ser expulsados del país. Sí, de todas maneras, por supuesto que es interesante y es importante que se intente regular definitivamente la situación de los migrantes ilegales. Nuevamente yo me pregunto cómo se regulariza con aquellos cuyos nombres se desconocen porque ingresaron, por ejemplo, ilegalmente a nuestro país. Termina siendo un gran problema porque luego evidentemente son quienes muchas veces delinquen, otros que se encuentran en una necesidad tal que probablemente ni siquiera estén advertidos o no tengan de pronto como prioridad este trámite y termina siendo también un problema, evidentemente, para la gestión de recursos en nuestro país. Sí, y lo que dices es cierto a la luz de las cifras. 1,3 millones de inmigrantes venezolanos habían sido registrados en el Perú. Era el número
para mediados del año 2022. Claro. Esa cifra, debido a los flujos migratorios, puede haberse reducido hasta 1 millón o incluso menos. Ese es el número tentativo que manejamos de inmigrantes venezolanos en el país. Sí. De esos, ¿cuántos se acogieron a la amnistía? Claro. 180.000. Poquito. Pocos. Estamos hablando de un porcentaje muy menor. ¿Cuántos de esos van a regularizar su situación con este trámite del permiso temporal de permanencia? Es una cifra que Migraciones deberá hacer pública en los siguientes días. Pero claro, la sensación que hay es la sensación de que los esfuerzos que se hacen desde el gobierno no alcanzan a toda la masa migrante, ¿no? Y por claro supuesto, que sí. la idea es que todo migrante que está en el país tenga una condición regular, tenga una condición legal, tenga una condición que incluso le permita acceder a una atención muy básica de salud, Claro. que es, por ejemplo, el SIS, ¿no? Porque finalmente lo que hace es precarizar más, por ejemplo, la obtención de un buen puesto de trabajo, el acceso a la salud, a la educación también. ¿Cuántos están dejando de, en principio, se está aumentando más bien la masa de informalidad en cuanto a aquellos que acceden a un puesto de trabajo, ¿no? Explotación laboral, trata de personas, ni qué decir acaso incluso de niños. ¿Cuántos están realmente accediendo o no a la educación? Y todo esto finalmente agrava la condición también, en realidad, de la masa de peruanos que buscan una mejora de su vida. Exacto, pero ahora lo que queda por analizar es, por ejemplo, ¿qué va a hacer el gobierno de Dina Boluarte el 11 de noviembre? Ajá, eso es muy El interesante. 10 de noviembre se vence el plazo. Así es. ¿Qué vas a hacer a partir del 11 de noviembre? El gobierno ha venido anunciando expulsiones, Sí. pero las expulsiones cuestan dinero, Fátima. Y desde Las- Pedro Castillo era nosotros, Claro, ¿te acuerdas? Claro. Pedro Es la Castillo misma- fracasó claro. estrepitosamente con esta política de mano dura contra Sí. los migrantes. Subió a migrantes a un avión Exacto. y al final no pudo sacarlos del país. Esa era la gran pregunta también, Santiago. Finalmente, esas expulsiones de las que tanto se ha hablado tras este plazo que tú nos has mencionado, finalmente, ¿se van a poder concretar? ¿Hay ya acaso la gestión con el país al que se les piensa llevar a esos ciudadanos expulsados? ¿Qué tan Mira, realista es? hace algunos días, hace 10 días, el ministro del Interior decía: estoy conversando con aerolíneas que tienen vuelos directos Lima-Caracas. Pero mira lo que pasa en Chile, por ejemplo. En Chile, la determinación de expulsar a migrantes en situación irregular está pasando por presupuesto, está pasando por la Claro, plata. claro. Por ejemplo, en Chile se está discutiendo una partida de 3.000 millones de pesos chilenos. Al cambio, serían 12,7 millones de soles para proceder con 1.000 expulsiones. Con 1.000 nada Mira más. lo que puede costar la expulsión de un extranjero o de un migrante en situación irregular. Eso. Pasa por la plata, pasa por la operación logística, pasa por detalles que el gobierno de Dina Boluarte de momento no revela. La palabra expulsión puede ser mencionada 100 veces, pero si no hay un presupuesto detrás, si no hay una coordinación con la policía detrás para hacer efectivas esas expulsiones, la verdad es que no se sabe cómo procederán estos trámites para sacar del país a las personas que después del 10 de noviembre estén en situación irregular. Y además que en realidad el discurso de la expulsión, Santiago, creo que todos entendemos, parte también de esta necesidad de complacer a una ciudadanía que te pide a gritos que arregles el problema de inseguridad ciudadana. Entonces, rápidamente la autoridad pretende asociar el problema de inseguridad solamente con los ciudadanos extranjeros, habla de expulsión, calma un poco a la ciudadanía, pero en lo concreto no parece tan viable. Luego también tienes el estado de emergencia, que finalmente tiene aún algunas autoridades locales reclamando de que no hay efectividad en cuanto a eso, de que falta gestionarse adecuadamente. Entonces, finalmente, mucho discurso, pero soluciones concretas todavía no se pueden vivir, y quienes se terminan siendo afectados siguen siendo los ciudadanos. Sí, tal cual. Y tienes una comunidad venezolana en el país que crece. Lo vimos el fin de semana pasado con la votación masiva a la que asistieron más de 30.000 venezolanos votando en el Perú por las primarias, digamos, para escoger a los candidatos presidenciales de la contienda presidencial que tendrá Venezuela. Y es una muestrita, nada más. Es una masa sólida, es una masa, diríamos, que también busca oportunidad laboral, pero también está este menor grupo de ciudadanos que ingresaron a delinquir, ¿no? Pero para el gobierno, digamos, este grupo suele ser el más importante, suele ser el grupo de alguna manera a controlar,
pero no necesariamente hemos tenido detenciones, por ejemplo, de cabecillas, no necesariamente hemos detenido operaciones de inteligencia que pongan fin al tema de la inmigración. Santiago. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.